Veamos los problemas de esta semana. Entonces, este primer problema, que era lo que nos decía, entonces lo que nos estaba diciendo es que tenemos que construir una matriz y tenemos que llenar los elementos de la matriz. Y los elementos de la matriz los tenemos que ir llenando de acuerdo a esta fórmula que está acá. Entonces, el elemento en la columna 0 para cada una de las filas es la fila, pues como el número de la fila, y el elemento para una posición IJ de la matriz es pasarse a la fila de arriba y sumar todos los elementos que están en esa fila hasta la columna en la que estoy. Entonces sería como ir a la fila, si estoy en la posición de la matriz IJ, tengo que ir a la fila I-1 y sumar los elementos que están en esa posición desde la 0 hasta la J. Entonces todo eso es lo que tengo que sumar. Entonces, ¿cuál es la idea de este problema? Que de hecho es como realmente lo que es la base de la programación dinámica, es cómo hago este cálculo sin tener que hacerlo todo el tiempo. En eso es en lo que se basa la programación dinámica. Entonces, si yo tengo la matriz construida de esta forma, tengo los elementos de cada uno de la matriz y me están preguntando por un elemento específico. Entonces, si aquí vemos el elemento de puro abajo, entonces, ¿qué debería ser ese elemento? Entonces, ese elemento depende de la suma de todos los elementos de la fila anterior. Y para poder calcular el elemento de, cada uno de estos elementos de la suma anterior tendría que hacer lo mismo, tendría que hacer la suma de todos los elementos de la fila anterior y así hasta que llegue a la primera fila. Entonces, si yo calculo un elemento cualquiera IJ dentro de la matriz, entonces pues tendría que hacer I-1 por J-1 sumas. Y si calculo el IJ más 1, entonces tendría que hacer I-1 por J más 1 sumas. Básicamente son los números que tendría que calcular, porque para cada una de las posiciones pues tengo que calcularla. Entonces la clave de esto, que es la base de la programación dinámica, es en buscar los subproblemas, como qué puedo reutilizar. Entonces yo siempre que quiero resolver un problema de esto, lo que estoy buscando es cómo puedo dividir este problema en resolver problemas más pequeñitos de tal forma que los pueda reutilizar. Esa es realmente la clave de la programación dinámica. En los libros pues sale con otra terminología y eso, pero esta es la clave de lo que tengo que hacer. Entonces, si uno se da cuenta, si yo calculo el elemento de la esquina, ya tuve que haber calculado todos. Entonces, yo lo que quiero hacer es construir esta matriz precisamente y simplemente darme cuenta que pues tengo que ir calculando esos elementos. Entonces, si yo voy construyendo la matriz, cuando vaya a calcular este elemento de la matriz de la esquina, no tengo que calcular todo para arriba. Simplemente tengo que hacer las sumas de la fila anterior hasta la columna en la que estoy, porque estos elementos ya los debería tener calculados. Si no los tengo calculados, pues los tengo que calcular, pero el punto es que en algún momento ya debería tener posiciones de estas calculadas. Entonces, ¿cómo es la solución del problema? Entonces, si quiero solucionar el problema, realmente puedo hacerlo a las malas porque las restricciones del problema son chiquitas. Entonces, si yo miro acá, entonces K y N, que es el tamaño máximo de la matriz, está entre 1 y 14. Entonces, hacer ese cálculo recursivo es bastante rápido, digamos que no tiene ningún problema, entonces podría hacer el cálculo recursivo, pero si realmente queremos aplicar eh, lo que acabamos de decir, pues yo qué debería hacer, simplemente construir la matriz y a medida que me voy moviendo por la matriz, pues si existe el elemento de la matriz ya, lo utilizo para calcular la suma y si no, sí tengo que hacer el llamado recursivo a la función. Entonces ahí, qué me estoy ahorrando? Me estoy ahorrando recalcular un montón de cosas en los llamados recursivos.
porque básicamente para cada una de las columnas en una fila tendría que recalcular todos los elementos desde la primera columna hasta esa columna. Entonces repetiría el cálculo de la primera columna, de la segunda columna, de la tercera columna y así hasta que llegue a la última y lo repetiría pues por el número de columnas que tenga. Entonces esta es la forma de ahorrarse eso, para eso es lo que me sirve y aquí el subproblema debería ser precisamente pues como esa posición anterior de la matriz. Generalmente uno cuando se encuentra estos problemas, lo que ve es que la matriz, generalmente uno en los problemas de programación dinámica se encuentra un arreglo, una matriz con un arreglo de n dimensiones que se llama dp, que lo que está haciendo eso es como, esto es lo que me tengo que acordar, de aquí es que voy a ir sacando los resultados que tengo antes. Y eso de reutilizar cálculos que ya he hecho, como acordarse de esos cálculos, es una cosa que se llama memorización. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente como ir acordándose de las cosas. Entonces, esto sería la solución del problema y solamente para ver esto de una forma sencilla, así es como se vería la solución de un Kotlin, que hace exactamente lo mismo, pero es mejor porque cuando estoy haciendo la recursión no estoy realmente haciendo la recursión, sino que es como si lo hiciera de una forma iterativa que importa dependiendo de los límites del problema. Entonces aquí, si lo hago en Java, digo, como los límites del problema son corticos, como solamente de 1 a 14 no importa, pero si tuviera cosas muchísimo más grandes, tendría problemas en el paso recursivo. Entonces, si calculo la posición kn y k y n son lo suficientemente grandes, en la recursión se me va a reventar el programa. Mientras que en Kotlin no pasaría eso cuando uno lo implementa bien. Eso no importa en C++, en C++ la recursión nunca se revienta. Digamos que dentro de los parámetros, si uno se gasta toda la memoria, se gasta toda la memoria. Y en Python también pasa esto, pero Python no tiene solución. ¿Listo? ¿Pregunta? ¿O no pregunta? ¿Qué es Esto. ¿Qué significa? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este código y este código? Realmente ninguna, sino cómo está implementado el lenguaje por debajo. Entonces, cuando aquí yo estoy haciendo el paso recursivo, entonces lo que estoy diciendo es que voy a hacer la suma el resultado que llevo con el llamado recursivo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en el stack, que es el problema que tendría un stack overflow, lo que estoy haciendo es un nuevo llamado, pero este llamado no lo puedo olvidar. La diferencia con el código en Kotlin es que yo aquí no estoy haciendo eso, no estoy haciendo la suma con el llamado recursivo, sino que voy llevando el resultado dentro del llamado recursivo. La implicación de eso es que no necesito poner otra cosa dentro del stack, porque básicamente este llamado en el que estoy ejecutando en este momento ya no lo necesito, lo puedo quitar del stack y solamente dejo el nuevo llamado que estoy haciendo. Eso es lo que hace el tailor, pero eso no existe en Java. Entonces, esa es la diferencia. C++ no tiene ese problema porque C++ cuando se le acaba el espacio del stack se empieza a robar el espacio que tiene disponible en el heap. Entonces, técnicamente, el espacio del stack es infinito, pues tanto como tenga en la memoria, sí, exacto. Como la memoria que reserve cuando corro la aplicación, podría utilizar máximo eso en el stack. Entonces, generalmente en C++ eso no pasa, a menos que esté haciendo cálculos muy grandes. Como la mayoría de los lenguajes sí dividen la memoria entre el stack y el heap, entonces pues llenar el espacio del stack es muchísimo más fácil porque el espacio del stack es reducido, porque en el heap es donde viven todas las cosas que yo defino, como los métodos, los objetos y todas esas cosas. Entonces eso es lo que tiene mayor costo. Listo, entonces este era el primer problema. El segundo problema, lo que me estaba diciendo es que yo tengo
una colección de estas muñecas rusas que se van metiendo unas entre otras, y lo que quiero ver es cuál es la menor cantidad de muñecas que puedo tener. Entonces, si tengo N muñecas, todas con nada adentro, lo que quiero hacer es tratar de meter la mayor cantidad de muñecas una entre otra para que al final tenga la menor cantidad de muñecas, ¿cierto? Entonces si empiezo a meter una entre otra hasta que ya no pueda meter más, eso al final se convierte en una sola muñeca y lo que quiero ver es cuál es la menor cantidad de eso. Entonces, ¿cuál es la condición que me dan acá para hacer las cosas? Entonces yo puedo meter una muñeca entre otra si es menos ancha y menos alta, básicamente. Entonces, si la muñeca, si una, pues esta condición que dice acá, entonces si tengo dos muñecas con anchura W y altura H, necesito que W1 sea menor que W2 y que H1 sea menor que H2. Entonces, si eso se cumple, puedo meter la muñeca. Y entonces, pues básicamente, ¿qué tengo que hacer? Si me dan muñecas con estas anchuras y alturas, lo que tengo que ver es todas las posibilidades de meter una muñeca entre alguna otra para todas las muñecas y a ver cuál es el mínimo de muñecas que tendría al final. Entonces, pues una solución podría ser esta, no hacer nada, pero pues esto no me daría el mínimo número de muñecas final, ¿cierto? Entonces lo que tengo que empezar a ver es todas las combinaciones. Entonces yo podría coger acá la muñeca más grande y después empezar a meter otras muñecas, y eso sería una posible combinación que lo que hace al final es dejarme dos muñecas. Si trato de hacer otra cosa, entonces no coger la penúltima muñeca, sino la primera muñeca, podría hacer esto y también me daría dos muñecas. Y puedo empezar a mirar todas las combinaciones. Entonces, si cojo estas dos muñecas, esa combinación no me sirve, porque básicamente esta muñeca no cabe entre esta y esta no cabe entre esta, porque la altura y la anchura están cruzadas. Sí. Una pregunta, hacer ese como, o sea, hacer todas esas combinaciones no excedían el tiempo, entonces debe ser 4 de a la 8. Sí, entonces ese es el problema. Ahora, ¿cómo hago esto de una forma inteligente? Porque eso es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer todas las posibles combinaciones de meter una muñeca entre otra. Y de hecho es un poquito más grave porque yo puedo decidir meter una muñeca entre otra muñeca o no hacerlo, por más que quepa. Entonces, si lo hago, eso me pone restricciones sobre qué puedo poner ahí, pero si no lo hago, me libera esa muñeca que no quise meter como otra muñeca para poder meter de otras cosas. Entonces, sí, toca ver todas esas posibles combinaciones. Entonces, este es uno de esos problemas que gritan programación dinámica de una, porque lo que estamos haciendo es optimizar con muchas posibilidades, y 100% de las veces, si trato de hacer el algoritmo con fuerza bruta, pues va a ser simplemente muy lento, por más que llegue a la solución. Ay, me salté la solución. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Organizar las muñecas y calcular la cadena creciente más larga que puedo hacer entre las muñecas, y eso inmediatamente me va a minimizar la cantidad de muñecas que tengo al final. ¿Todo el mundo sabe cómo hacer eso? Es una de las técnicas clásicas de programación dinámica. ¿La vemos? Sí, entonces, programación dinámica, sus problemas, cómo funcionan las cosas, repetir cosas. Esto es todo lo que dije para el problema pasado. Esto era lo que estábamos buscando.
Entonces, este es uno de los problemas clásicos que quiero hacer. Entonces, aquí el punto es, dado un arreglo, quiero encontrar la subcadena creciente más larga posible. Y aquí la subcadena puede tener espacios en la mitad. Entonces, si yo tengo este arreglo de acá, lo que quiero ver es cuál es la combinación de elementos que puedo seleccionar que tengan la longitud más grande, ¿cierto? Entonces, si empiezo desde el 10, pues debería empezar desde el 10 porque es el más pequeño, entonces puedo decir, listo, este sería un elemento, después viene el 11, sigo creciendo, eso está bien, pero después viene el 9 y eso no me sirve, entonces ese no lo vamos a saltar, después tengo que mirar otras posibilidades y así voy mirando, entonces puedo coger el 33, después el 50, el 60 y el 80. Y esa cadena me da de longitud 6. Ahora, ¿qué pasa si yo no empiezo desde el 10, sino desde el 11? Pues pierdo el 10, entonces tendría una cadena más corta. Pero ¿qué pasa si empiezo desde el 9? Entonces yo desde el 9 podría hacer una cadena más larga, porque aquí podría tener números que están entre 9 y 10, pero pues eso realmente no me va a pasar, entonces eso tampoco me sirve. Entonces el 10 y el 11 tienen que ir. ¿Qué pasa con el 33? Entonces yo el 33 podría cogerlo o no cogerlo. Y realmente aquí es indiferente. Entonces, si yo cojo el 33, sé que no puedo coger el 21. Pues porque el 21 hace que la cadena sea decreciente y eso no me sirve. Y después puedo coger esos números. Si cojo el 21, puedo coger exactamente los mismos números. Entonces ahí es indiferente cuál coja, porque lo importante es que estoy contando cuál es la posición, la condición más larga, y por la forma en la que están los números en este arreglo, pues no importa. Entonces, si cojo el 33 o el 21, yo quiero ver hacia adelante cuántos números que están entre 21 y 33 existen en ese arreglo para saber si, pues cuál me sirve mejor, como coger el 33 o el 21. Que lo mismo va a pasar con el 50 y con el 41. Entonces, si cojo el 50 y el 41, también es indiferente cualquiera de los dos que coja, pues porque ambos son mayores que las dos posibilidades que tengo acá y son menores que todas las posibilidades que tengo después. Entonces es como si fueran el mismo número. Ahora, claramente hacer eso es una mala idea, hacer lo que acabo de decir. Entonces si yo me paro en un número y miro a ver cuáles números mayores que quedan hacia adelante, eso no me sirve, porque la complejidad pues ese cálculo se me dispara. Entonces, yo lo que quiero hacer realmente es inventarme alguna forma de ir llevando el cálculo sobre los elementos que ya tengo. Y esa es la clave de los problemas de programación dinámica, poder descubrir qué es lo que puedo reutilizar. Entonces, si yo veo este problema de esa forma, básicamente no puedo hacer nada, tengo que leer todo el arreglo completo, porque, pues sí, simplemente tengo que calcular la cadena. Pero realmente la pregunta que yo me estoy haciendo es cuando yo llego a una posición, si la pregunta es si yo hago una cadena más larga poniendo ese elemento o no. Y eso ya es eso ya es algo que puedo calcular utilizando cálculos que ya he hecho antes. Porque de qué depende escoger esa cadena, escoger ese elemento, no, de lo que yo ya tenga antes, de cuál es el máximo, la longitud máxima de todos los elementos que yo haya podido calcular antes, haciendo exactamente eso. Entonces, ¿qué pasa si escojo este elemento y si no escojo ese elemento? Eso me va a dar como dos caminos de longitud y voy calculando para cada uno de los elementos con esas posibilidades. Entonces, esa es más o menos la idea. Entonces, otra vez, todo el punto es pensar en una estructura que lleve el cálculo que necesito, y aquí el cálculo que necesito hacer es cuál es la cadena más larga creciente que puedo llevar hasta la posición y eso depende de o no tener nada, o sumarle 1 a la cadena que haya calculado antes. Y entonces todo el cálculo está acá, en este pedazo, porque entonces yo tengo que mirar para todos los elementos anteriores
cuál es la cadena más larga que podría tener. Y ese mirar para todos los elementos anteriores es ver, pues yo necesito que sean para atrás, pero además necesito que el elemento sea menor que el que en el que yo estoy parado. Entonces, déjenme me devuelvo. Entonces, aquí cuando yo llego al 9, entonces, ¿cuál es la cadena más larga que puedo construir para el 9? Entonces, tengo que mirar los elementos anteriores, que serían el 10 y el 11, y necesito que cada uno de esos elementos sea menor que el 9. Como ninguno de esos vale, entonces realmente la cadena más larga que yo puedo construir que incluya el 9 es una cadena de un elemento. Porque no puedo incluir el 11 porque es mayor que el 9 y no puedo incluir el 10 porque es mayor que el 9. Entonces como no se están cumpliendo estas condiciones de acá para la posición del elemento, la que no se cumple es que los elementos anteriores sean menores. Entonces, pues esta es mi única posición. Ahí está empezando una cadena. Básicamente, eso es lo que hice en el caso del 9. Y el resto es ir mirando cómo cada uno de los elementos con hacer exactamente el mismo cálculo con cada uno de los elementos anteriores. Entonces yo voy haciendo esas revisiones y al final cuando llegue al elemento n, pues lo único que tengo que ver es cuál es el máximo de este arreglo que voy construyendo, del arreglo de E y S. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el otro problema, solamente por si acaso, estas diapositivas están en el repositorio. Aquí está la implementación pues de ese algoritmo en el caso fácil. Esta implementación está en Kotlin y esta está en C++. Sí, entonces esa es la implementación básica, pero eso es lo que tenemos que hacer ahora en este problema de acá. El estado es el índice de que tomé previamente y el índice de que estoy. Sí. Ok. Aunque creo que me he perdido la cosita, profe. Esos dos dan 4 por 10 a la 8, lo cual sigue siendo alto. Pero ahí nos dicen que las dimensiones están acotadas hasta 10 a la 8. Digo, hasta 10 a la 4. 1 por 10 a la 4. Entonces uno podría, antes de hacer todo el problema, eliminar los repetidos, porque pues generarían lo mismo. Pero depende. No, porque no puedes meter un elemento repetido, entonces sí mismo. Sí, pero si yo tengo una muñeca grande y 2 y 2, no, espérense, hay una forma inteligente de hacer esto. Si yo tengo una muñeca grande y 2 iguales y 2 iguales, como en orden, entonces lo que puedo hacer es meter, al final tendría 2 muñecas, ¿cierto? Entonces meto la chiquita en la mediana y la mediana en la grande, y después la chiquita en la mediana, y ahí me quedo. ¿Sí necesito hacer eso? No, ese no es el ejemplo. Pero es algo así. Hay un ejemplo de esos donde importa, donde tener repetidos es relevante porque yo puedo decidir poner una muñeca o no. Okay. Entonces, ¿cómo abordaríamos el 4 por 10 a la 8? Simplemente calculando. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí, realmente no es tan grave. Entonces, ¿qué es importante de esto? No, realmente no toca hacer mucho. Entonces, toda esta primera parte del código está leyendo. Esto es clave, ordenar el arreglo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es construyendo un arreglo de parejas, de ancho y alto para cada una de las muñecas, y lo ordenamos de acuerdo a las condiciones del problema. Entonces, yo sé que una muñeca es más grande que otra, básicamente si la primera muñeca cabe en la segunda. Eso es lo que hace esto de acá. El comparador no está en la diapositiva porque quedaba muy chiquito, pero en el código de verdad que está en el repositorio sí. Y lo que tengo que hacer es ir calculando cuál es la cuenta
llevando, entonces este arreglo de DPS que estaba en las otras diapositivas es el que lleva la cuenta de cuál es la subsecuencia creciente más larga, y el arreglo de las muñecas, el arreglo de las muñecas. Entonces yo lo que quiero hacer es, pues todo esto es configuración, como ver dónde estoy empezando, y esta es la solución. Entonces esto que está aquí abajo. Entonces yo qué quiero ver, yo quiero ir mirando dentro del arreglo de las muñecas si debería utilizar esa muñeca o no. ¿Mm? Entonces, si no he utilizado la muñeca antes, entonces quiero revisar las subsecuencias de esa muñeca, y después quiero revisar qué es lo que está pasando hacia atrás para ver si la tengo que contar o no. ¿Mm? Y entonces aquí simplemente lo que estoy mirando es para los elementos que tengo detrás de la muñeca, estoy haciendo el cálculo de cuántas muñecas tengo, cuáles son las posibilidades, y si las muñecas que tengo actualmente son mayores, pues guardo ese valor y lo incremento. Y si no, guardo el nuevo valor de la muñeca en la que estoy parado como el valor anterior. Entonces, básicamente, este primer caso lo que está haciendo es decir, voy a tener en cuenta la muñeca, y el segundo caso lo que dice es no voy a tener en cuenta la muñeca, y simplemente traigo el valor máximo que tenía hasta ese momento. ¿Mm? Y al final lo que va a pasar es que voy a tener como el valor máximo, lo voy a tener al final del arreglo de las muñecas, de cuántas son las muñecas que puedo tener como una dentro de otra, que me daría el mínimo número de muñecas que voy a tener al final. ¿Tiene sentido? El resto son detalles en el código, pero esa es básicamente la idea. ¿Listo? Vale, entonces este tercer problema, ¿qué es lo que nos está diciendo? Entonces, este problema lo que está haciendo es coger búsqueda binaria, que funciona como la búsqueda binaria, y está diciendo cómo funcionaría la búsqueda binaria si el arreglo no está ordenado. ¿Mm? Entonces, ¿cuántos elementos podría encontrar haciendo búsqueda binaria sin importar en dónde esté el pivote si el arreglo originalmente no está ordenado? ¿Mm? Entonces, básicamente es esto. Si aquí tengo estos arreglos, entonces si cojo el arreglo 1, 3, 2, ahí solamente podría encontrar un elemento haciendo búsqueda binaria, sin importar en dónde esté el pivote. ¿Por qué? Porque básicamente el 1, que es el único elemento que está ordenado, el único es el único elemento que podría encontrar porque es el único elemento que está ordenado, y el 3 y el 2 no los podría encontrar porque si estoy buscando el 2 y hago búsqueda binaria normal, mi pivote estaría acá, entonces 2 debería estar a la izquierda y no lo encuentro. Y si estoy buscando el 3 y pongo el pivote como el 2 y hago búsqueda binaria, entonces el 3 debería estar encima del 2, y como está detrás, pues no lo encontraría. Entonces ahí el único que puedo encontrar es el 1. En el segundo arreglo solamente puedo encontrar el 10 porque es el único que está ordenado en relación a todos los otros elementos que están. Entonces todos los elementos que son mayores que el 10 están a la derecha del 10, y todos los elementos que son menores que el 10 están a la izquierda del 10. Entonces no importa en dónde yo empiece a hacer la búsqueda, se va a cumplir pues la condición que necesito para hacer búsqueda binaria, que no es lo que pasa con ningún elemento, con ninguno de los otros elementos. Entonces, si yo estoy buscando el 2, como tengo un elemento mayor a la izquierda, eso no me sirve, y uno menor a la derecha, eso tampoco me sirve. Y lo mismo pasaría pues con todos los otros, con el 3, con el 1, el 23, el 22 y el 21, pasa exactamente lo mismo. Porque el punto es, tengo que poder hacer búsqueda binaria sin importar desde dónde empiece. Si el arreglo está ordenado, pues todos los elementos son encontrables haciendo búsqueda binaria, porque así es como funciona la búsqueda binaria.
Si el arreglo está totalmente desordenado, ningún elemento es encontrable. Nuevamente porque así es como funciona la búsqueda binaria. Y si el arreglo está como random, entonces pues lo que tengo que buscar es eso, qué elementos están ordenados. Y ahí la conclusión, la condición es todos los menores de ese elemento están a la izquierda y todos los mayores están a la derecha, sin importar si esos están ordenados. Yo simplemente necesito separarlos así. Si eso se cumple, entonces son encontrables, y si no se cumple, entonces no son encontrables. Este problema también por las restricciones que no saben, pero sí, no cogí las restricciones acá, pero las restricciones son chiquitas, que dice que el arreglo tiene máximo 50 elementos, entonces realmente no importa mucho cómo lo que haga, pero pues básicamente podría, eh, no me acuerdo la solución, no me acuerdo. Sí, simplemente como ir haciendo ese cálculo de cuándo están ordenados o no. Si el elemento está ordenado, entonces lo cuento, y si no está ordenado, entonces no lo cuento. ¿Mm? Sí, y eso sería todo. Realmente esto es más simplemente implementarlo o no, que esa es la condición que estoy verificando aquí en este for interno de acá, en el if que está en el for interno. Entonces aquí lo que estoy mirando es cuando los elementos, como las dos condiciones que hacen que los elementos estén desordenados. Entonces si encuentro un elemento mayor antes del elemento en el que estoy, o encuentro un elemento menor después del elemento en el que estoy, ahí estarían desordenados. Si eso pasa, entonces no, pues entonces ese no lo puedo contar. Si eso no pasa, lo puedo contar. ¿Mm? Pero esto es simplemente implementación. Entonces aquí la pregunta real es yo, ¿cómo podría aplicar algo de sus problemas para esto? Entonces me dan un arreglo cualquiera y lo que quiero evitar es este ciclo interno de acá, básicamente, porque es lo que me dispara la complejidad. ¿Alguna idea de cómo podría hacerlo? Subarreglos, ¿qué hagan qué? O sea, como que tú mandas la recursión a la izquierda y a la derecha para ver si encuentra redes. ¿Mm? Eh, sí, pero eso cómo me ayuda a reutilizar cosas, porque de todas maneras tendría que bajar por toda la recursión. ¿Mm? Entonces yo pensé, ¿qué me define un subproblema? Y Sí, lo primero sería, bueno, primero es qué número estoy probando. Y segundo sería, ¿cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho de la página de search? Porque las búsquedas binarias suelen tener ese como L y ese R, y el número que me está buscando. Y pues si haces eso con 50 elementos de 55 al cubo, lo puedes bastante rápido. Sí, esas fueron mis dimensiones de la área. o sea, lo que tiene es una matriz que tiene esas tres cosas Sí, era como L, R y el que estoy y el buscando. elemento. Y por acá el elemento va haciendo el cálculo y básicamente está haciendo lo mismo, sí. Sí, y sí, sí, 200.000 rows. Sí, sí, eso funciona. Igual nuevamente como este problema es chiquito, no importa. Si yo le pongo un par de órdenes más de magnitud a la cantidad de elementos, ahí esto se empieza a quedar. Bueno, Este. Sí, porque esta solución realmente no está haciendo nada, simplemente está revisando las cosas. Entonces, si no tengo 50 elementos, sino 5000 elementos, ahí ya aquí empieza a costar, porque tengo que para cada uno de los elementos revisarlos todos. Mientras que si estoy acordándome de qué elemento estoy haciendo, pues en la recursión ya sé qué es lo que está pasando.
Entonces, cuando llegue a esos puntos, pues tendría que revisarlos todos otra vez, pero cuando llegue a los puntos que ya he revisado para cada uno de los elementos, entonces pues ya me salto eso. Básicamente, cuando llegue al final del arreglo, no tengo que revisar nada, tengo la solución en O de 1 y no tengo que revisar todo el arreglo. Listo. Entonces, el cuarto problema que es un poquito enredado, pero realmente no es tan enredado. Hay como mucha definición, pero lo que toca hacer no es tan difícil. Entonces, básicamente lo que queremos hacer acá es calcular las subsecuencias más grandes que sean comunes a dos palabras. Pero esas subsecuencias tienen una restricción, y es que las subsecuencias además tienen que ser segmentos de un tamaño específico. Y eso es lo diferente. Entonces, me están dando, ¿qué me da el problema? Me da dos palabras y me dice, encuentre cuál es la subsecuencia más larga para esas palabras. Si quiero hacer solamente eso, pues tenemos que aplicar el algoritmo de la subsecuencia más larga un poquito modificado, simplemente mirando que el elemento esté en ambas cadenas y pues sí, lo voy sumando. Entonces, si llevo un elemento y está en ambas cadenas, lo voy sumando, y si no, pues simplemente me lo salto. Y eso estoy buscando lo que me dé lo más largo, moviéndome hacia adelante en las dos cadenas, y pues ahí tengo otra vez las opciones de qué pasa si agrego el elemento o saco el elemento. ¿Cuál es la dificultad de este problema? La condición de los segmentos. Entonces, las subsecuencias es cualquier subconjunto de los caracteres que esté en orden, pero no necesariamente continuo. Aquí necesito encontrar los segmentos que tengan un tamaño dado que me están dando en el problema. Entonces, este es un K que me dan en el problema. Y mi cadena tiene que estar formada, mi subsecuencia tiene que estar formada de segmentos de por lo menos ese tamaño dado. Entonces, pues aquí en el ejemplo me dicen que si K es igual a 3, entonces yo tengo que buscar segmentos de tamaño 3 que me den la subsecuencia más larga, que eso no me va a dar todas las posibles subsecuencias. Entonces, pensemos en este ejemplo. Entonces yo tengo log, un montón de x, l, x, y y un montón de x. Y 3x, logly y un montón de x. Entonces, ¿cuál es la subsecuencia más larga que tiene esta cadena? Entonces, las 4x tienen que ir, el log tiene que ir. Y realmente la pregunta es, ¿qué está pasando aquí en la mitad? Entonces, yo, por ejemplo, podría coger la E, la L y la y eso me daría la cadena, o podría coger estas 3x y también me daría la cadena. En ambos casos me da una subsecuencia de tamaño 10. Pero una de esas subsecuencias no me sirve. ¿Por qué? Porque si cojo la E, la L y la Y, esto no está cumpliendo la condición del segmento. Porque entonces este segmento de acá, de E y L, solamente tiene tamaño 2 y necesito que tenga por lo menos tamaño 3. Entonces la subsecuencia que me sirve acá es la de las 3x. Entonces básicamente yo cojo esto de acá. Entonces cojo log que tiene tamaño 3, entonces esa me sirve. Cojo las 3x, que son las primeras 3x que están al final de la otra cadena, que tiene tamaño 3, y eso me sirve. Y después cojo las últimas 4x, que son las últimas 4x de la segunda cadena, y eso también me sirve. Entonces ahí el tamaño total de la cadena sería 10. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Entonces, este es otra vez uno de los algoritmos clásicos, que es el de la subcadena más larga, que se parece al de la subcadena creciente más larga. Simplemente le tenemos que quitar el creciente, ese es el clásico, y ahora le tenemos que agregar la revisión de el tamaño con esta cosa de K, que el segmento tenga por lo menos tamaño K. Entonces, que cada una de las partes que estoy sacando de la cadena tiene que tener por lo menos tamaño K. Entonces, todo esto del principio está
marcando la cadena y yo necesito saber dos cosas. Necesito cuál es la subcadena común más larga a las dos cadenas y necesito saber cuál es la cuenta que llevo de cada uno de los elementos por dentro. Entonces, todo este primer pedazo lo que está haciendo básicamente hasta acá está haciendo la subcadena más larga y lo que tengo que hacer es, pues la subcadena común más larga en la posición y cota tiene que ser igual al máximo entre cojo la cadena o no cojo la cadena y calculo eso de ahí para atrás. Entonces, ¿cuál es la subcadena más larga si cojo esa cadena o si no cojo esa cadena? Entonces ahí simplemente tengo que hacer las cuentas y ahí lo importante de las cuentas es qué está pasando con los elementos. Entonces, por eso necesito este segundo arreglo acá de la cuenta que me está diciendo para ese elemento y en la cadena 1 y ese elemento cota en la cadena 2, entonces, ¿cuántos pegados llevo? Que eso es lo que me está mirando el segmento y entonces aquí necesito que la cuenta hasta ese punto sea por lo menos igual que K. Entonces, si eso cuenta, entonces es parte de la cadena que puedo llevar y si no cuenta, pues simplemente me tengo que saltar ese pedazo de la cadena. Y una vez termine eso, entonces voy calculando la subcadena más larga para cada una de las posiciones. Entonces, la posición 00 sería tomando el elemento el primer elemento de cada una de las cadenas y me voy moviendo así. Y entonces cuando llegue al final de las cadenas, ahí voy a tener la respuesta de cuál sería la subsecuencia común más larga, porque eso es lo que estoy metiendo acá en este arreglo de LCS. ¿Sí? Listo. Y entonces, nuestro último problema que hice también es sumamente parecido a estos a estos otros, pero son como las cosas básicas de programación dinámica. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Tengo un arreglo de números y tengo que ir combinando números. Ahora, yo solamente puedo combinar números que están uno al lado del otro y al combinarlos lo que tengo que hacer es sumarlos, calcularles el módulo 100 y multiplicarlos. O sea, eso es una operación, sumarlos y calcularlos el módulo 100 y después multiplicarlos. Y sigo haciendo ese proceso hasta que ya no pueda combinar más de los números, básicamente hasta que tenga solamente un número en mi cadena de números, en mi arreglo de números. Y lo que quiero hacer es minimizar la suma de las multiplicaciones. Entonces, pues nuevamente aquí lo que tengo que hacer es para cada uno de los elementos saber con quién lo combino. Entonces, si yo me paro en el elemento I del arreglo de números, lo puedo combinar con el elemento I más 1 o con el I menos 1. Y ahí lo importante es ver quién me está minimizando esa multiplicación. ¿Cuál es la dificultad de eso? Que el elemento i menos 1 depende de yo que haya decidido en el elemento i menos 1. Porque entonces el elemento i menos 1 yo lo puedo combinar con el elemento i menos 2 o con el i. Y entonces cuando combino el elemento i menos 1 con el i menos 2, el elemento que queda en la posición i menos 1 sería la combinación de esos, que es la primera operación, que sería la suma del i menos 1 y el i menos 2 módulo 100. ¿Eso porque es relevante? Porque ese número va a cambiar la multiplicación. Entonces, si yo tengo estos tres elementos como el ejemplo, entonces aquí tengo solamente dos posibilidades. Yo puedo tener un camino que coja el primer elemento y el último elemento, o un camino que coja, el primer camino es que coja el primer elemento y el segundo elemento, y el otro camino es que coja el segundo elemento y el último elemento, y tengo que hacer las operaciones para ellos para saber
qué combinaciones debería hacer. Entonces, por el primer camino, lo que voy a combinar primero es 40 y 60, que multiplicados me dan algún número, pero lo importante es que la suma de estos me da 0. Y eso después es lo que voy a combinar con el 20, y entonces al combinar 0 con 20, pues eso me sigue dando 20, pero la multiplicación me da 0. Entonces ese elemento ya no me está agregando nada ahí, y la suma al final sería 2400. Y si me voy por el otro lado, entonces lo que tengo que hacer es combinar 40 con 20, que la suma me da 80, y la multiplicación me da 1200, ¿sí? ¿Sí? Y ahora tengo, entonces por ahí vamos bien, pero ahora tengo que combinar 40 y 80. Entonces la suma realmente ya no me importa, pero me da 20, pero lo importante es la multiplicación, que la multiplicación me da, no lo tengo anotado, pero me da un montón, más sumado 1200 me da 4400. Entonces lo que necesito hacer es utilizar este camino, que es el que está minimizando esa multiplicación. Entonces, ¿qué pasa con la implementación acá? Pues necesito hacer exactamente lo mismo. Necesito saber qué está pasando con las posiciones del arreglo, y necesito saber cuál es ese acumulado de la multiplicación. Esas son las cosas em, de las que me tengo que acordar. Entonces, que son todas estas cosas que están acá. Entonces, para cada uno de los elementos, entonces, ¿yo qué tengo que ver? Tengo que ver qué pasa con hacer la combinación de un elemento con el siguiente elemento, y hacer el cálculo de qué debería pasar con la suma de esos elementos para tener el resultado y poder poner el resultado en la posición correcta, que es esto que está pasando acá. Entonces yo lo que quiero hacer es ir cuadrando esas multiplicaciones. Y al final, pues el resultado otra vez lo voy cuadrando todo entre los arreglos. Entonces básicamente lo que estoy diciendo es, para las primeras dos posiciones, cuál debería ser el resultado si combino esas posiciones, como esos dos elementos, o si combino no el primero y el segundo, sino el segundo y el tercero. Y entonces calculo esos resultados y voy mirando cuál es el mínimo que debería tener para después combinarlos con el cuarto. Entonces, si combino el 1 y el 2, eso me daría un resultado. Si combino el 2 y el 3, eso me daría el resultado. Y ahora tengo esos tres elementos para combinar con el cuarto elemento. Y voy haciendo todos esos cálculos, que son los que voy poniendo acá en este arreglo de smoke en cada una de las posiciones. Y el arreglo de color simplemente me va revisando cuál es el resultado de hacer la mezcla de los números que tenía antes. Y así voy llenando todo ese arreglo de smoke, y al final el resultado lo voy a tener como en la última posición de ese arreglo, y esa va a ser la respuesta de la mínima suma de las multiplicaciones de todas las combinaciones de los elementos. Y listo. Esos eran los problemas. Bueno, ¿alguna pregunta de este problema? Realmente no está tan raro. Obviamente la clave de todas estas cosas que se hizo, la clave de todos estos problemas es lograr el subestado, sí. Si yo puedo expresar el problema de una forma que me ayude a reutilizar los cálculos, que es lo que es realmente difícil, ya el resto es básicamente hacer un par de ciclos máximo. Sí.
Este while de acá, es por las condiciones del problema. Entonces, el while primero. Pero es que eso me sirve cuando nos aparece el problema. Sí, sí, porque aquí el problema lo que dice es vamos a tener un montón de problemas que todos están organizados de dos líneas. Entonces, la primera línea me dice cuántos del tamaño del arreglo y la segunda me da el arreglo, que esa es una de las cosas clásicas que tengo. Entonces, ese while de ahí, este while de acá lo que está haciendo es leyendo cuál es el número que tengo. Entonces básicamente, si tengo un número, quiere decir que tengo un problema por resolver, y si no tengo el número, pues lo único que puedo tener es que se acabó el archivo. O sea, es como cuando lo haces sin labels. Sí. Bueno. Sí, es exactamente lo mismo. Solamente que esto está con scanf por sanidad, porque scanf es más rápido que Sein. Sí. Pero entonces lo que estoy revisando es eso. Si lo que leí no es el final del archivo, quiere decir que tuve que haber leído el número, porque lo que siguiente que voy a leer es pues la siguiente línea, que es la línea de los números.